Bienvenidas, bienvenidos al Punto de Vista del Cuerpo. Hoy vamos a entrevistar a Viviana Badenes. Ella forma parte del equipo docente de nuestra profundización Ser Cuerpo y se encarga específicamente del tema de fascias. Viviana está formada en fisioterapia y también en la metodología Rolfing. Además, es una incansable investigadora del cuerpo y del movimiento y también dedica gran parte de su tiempo a la divulgación de las técnicas de movimiento aplicadas al deporte y a la salud. Pues muy bienvenida, Viviana, al Punto de Vista del Cuerpo. Gracias, Tere, por esta invitación. Un placer. Quería contarles a las personas que nos escuchen que tú y yo, Viviana, nos conocimos en los seminarios de anatomía experiencial que imparte Yader Tolja en Barcelona hace ya muchos años, y que allí tuvimos la suerte pues, de ver que nuestros enfoques eran muy afines, ¿no? En cuanto al trabajo corporal, al movimiento, a la manera de entender el cuerpo, ¿no? Y creo que coincidiremos, ¿no? Pensando en que la mayoría de personas de nuestra edad y más o menos de esta zona del mundo que estamos en España, pues tenemos una formación al inicio, ¿no? De nuestro recorrido profesional, una formación clásica en cuanto a anatomía, en cuanto a movimiento, y que algunos de nosotros pues hemos ido pues derivando hacia otros enfoques, ¿no? Como es tu caso, Viviana, y me gustaría que las personas que nos escuchan que pudieran saber cómo ha sido este recorrido tuyo, ¿no? Desde la anatomía y el movimiento clásico hasta tu práctica actual. Bueno, pues es un recorrido que no ha acabado. Tengo que decir que bueno, creo que he llegado a casa, a un lugar que reconozco como el pensamiento que yo tenía donde quería llegar. Creo que eso, pero no ha acabado. Bueno, pues yo me formé como fisioterapeuta. Tengo que decir, porque creo que esto a lo mejor de una manera inconsciente me influyó. Yo fui una niña que tuve escoliosis y bueno, pues se me recomendó que nadara. Entonces mi primer contacto así realmente de movimiento pues viene de la parte del deporte. Pero eso no me quitó mi dolor de espalda, y cuando digo me quitó es porque es el lenguaje que utilizábamos, ¿no? Y sinceramente pues no entendía nada, ¿no? Sí que es cierto que me ayudó y, para quizás desarrollarme y la imagen corporal y sentirme bien, me ayudó bastante la natación. Luego estudié fisioterapia y ya estudiando fisioterapia me di cuenta que se daban por hecho un montón de cosas que teníamos que saberlas. Y entonces yo tenía una frustración personal porque yo no la sabía, ¿no? Yo veía... Y entonces empecé a observar a la gente y me daba cuenta que bueno, pues el que se movía de esta manera tenía esta lesión, el que se movía de esto... pero fue de una manera intuitiva porque no había aprendido nada en la universidad, ¿no? Y bueno, pues mis propios dolores de espalda me llevaron a... Bueno, antes, haciendo un curso con unos fisioterapeutas, yo era más jovencita, y porque yo soy de casi la primera promoción de lo que fue la fisioterapia como carrera universitaria. Antes estudiaba en enfermería y era como una especialización de enfermería, ¿no? Y ahí hubo un tiempo en el que, un impasse en el que no se formó mucha gente en fisioterapia. Entonces, pues bueno, estaba solamente la Universidad de Valencia y la de Gimbernat. Entonces, yo soy la segunda de Valencia y hubiese sido creo que la primera de Gimbernat. Bueno, la cosa es que hicieron un curso en Castellón y yo me puse de modelo. Era un curso de terapia miofascial. Y el hombre que le he escrito hace poco para darle las gracias, al ponerme de modelo, cuando me tocó principalmente el cuello, yo sentí una forma de tacto de que esa persona me entendía, de que esa persona me reconocía. Entonces, claro, fue un toque muy emocional para mí. Fue un toque en el que no se pretendía arreglar nada, ni siquiera puedo decir, pero yo sentí ese toque muy profundo. Entonces yo, muy cándida, le dije, ¿y tú dónde has aprendido esto?
Entonces me dijo, yo es que me fui a la India y en la India había un grupo de rolfers, gente que estudió rolfing y entonces me pegué a ellos, entonces aprendí mucho de ellos y esta forma que hago, he cogido cosas de ellos y esto es lo que estoy enseñando. Bueno, al día siguiente, voy por la calle y en una librería veo un librito pequeñito que pone Plenitud Corporal con el rolfing. Allá que entro, me lo compro, pone unas direcciones y nada, ponía una dirección de Barcelona y escribí a Estados Unidos y me dieron el teléfono de la persona que está en Barcelona. Empecé a recibir las sesiones y eso me produjo, sobre todo, empecé, porque yo he tardado mucho en entender. Empecé a entender el cuerpo desde otro lugar. Empecé a entender las relaciones de las partes, empecé a entender que los síntomas a veces no es lo más importante, sino generar un mejor sostén, alineamiento, una forma diferente de moverse, las posibilidades. Bueno, pues esto me llevó a estudiar rolfing. Después de rolfing hice la parte de rolfing movimiento, que lo bueno que tiene el rolfing es que nos formamos no solamente en técnicas manuales, sino también en educación del movimiento, ¿no? La doctora Aida Rolf decía que la gravedad es el terapeuta, no eres tú ni que la camilla, tienes que poner a la persona en movimiento para entender lo que está ocurriendo. Y bueno, pues a partir de ahí seguí con otras formaciones y bueno, pues he seguido pues, toda la vida trabajando como fisioterapeuta principalmente, pero como rolfer, como la terapia bueno, pues que he practicado. Decías, Viviana, que cuando te tocó esta persona, ¿no?, en el cuello, que te estaba comprendiendo, sentías, ¿no? Pensaba un poco que quizá la diferencia, ¿no?, entre estos enfoques más clásicos y estos enfoques más, no sé cómo decirlo, más genéricos, más amplios, ¿no? Está en que el enfoque convencional está muy centrado en arreglar cosas, ¿no? En arreglar cosas que, según esa forma de entenderlo, están desarregladas, ¿no? Sí. Mientras que estas otras ópticas, ¿no?, están justo pivotando siempre en torno a esa comprensión, ¿no?, a entender qué está sucediendo. ¿Va por ahí, Viviana? Sí, claro, o sea, cuando alguien te toca y tú ves que te está tocando mucho más allá de lo que es el tejido superficial pues bueno, eso yo siempre digo, ¿no?, que manos en el cuerpo son manos en el sistema nervioso, ¿no? Entonces, entender el sistema nervioso, entender el cuerpo como un organismo vivo, como un proceso y no como algo estático en el que tú quitas y pones, pues hace que, primero, que sea mucho más complejo y que realmente entender lo que le está ocurriendo a esa persona, pues a lo mejor sea un trabajo multidisciplinar y no solamente un trabajo por parte de un terapeuta manual, un fisioterapeuta. Pero yo creo que los enfoques que, digamos, son más holísticos hacen que la persona primero se empodere en su propio proceso, no se haga dependiente de nosotros y se dé cuenta de que el propio trabajo es un trabajo también de prevención. O sea, el trabajo que al mismo tiempo le está curando o le está resolviendo los síntomas que tiene ahora, a la larga ese tipo de trabajo es un trabajo de prevención. Y por eso yo sí que me inicié en esta forma conjunta que tenemos de trabajo, porque me di cuenta que era lo que más prevenía y sobre todo lo que hacía que la persona se pudiese pues de alguna manera recuperar más rápidamente, que no solamente cuando es un enfoque sintomatológico. Exacto. Sí, bueno, pues en este proceso de ser cuerpo, ¿no?, que vamos a compartir, Viviana, pues realmente giramos en torno a la comprensión, ¿no?, a aprender a comprender qué es lo que está sucediendo. Hablabas de complejidad, ¿no?, y pienso que es cierto que realmente el aprendizaje va de la mano de aprender a movernos en la complejidad, ¿no?, con esa tranquilidad de que el proceso de comprensión pues toma un tiempo.
No somos máquinas, no apretamos aquí y pasa esto, ¿no? Automáticamente y porque sí, sino que bueno, nos vamos desarrollando. Si nos aprietan aquí nos puede pasar esto, lo otro, ¿no? Y tenemos que ir aprendiendo a observar, ¿no? Entonces, Viviana, dentro de todo este proceso, porque vamos a mirar a lo largo de estos meses muchas dimensiones, muchos sistemas, nos vas a estar hablando de fascias, ¿no? Que es una de tus especialidades. Cuéntanos un poco qué vas a transmitir en cuanto a fascias. Pues primero entender lo que es el sistema fascial, ¿no? La fascia o el tejido conectivo siempre ha sido un poco la cenicienta de los tejidos, ¿no? La hemos desechado, ¿no? Nosotros que hemos aprendido con la anatomía del cadáver, lo primero que se hace es que esos tejidos blanquitos, pum, se quitan, ¿no? Entonces, durante mucho tiempo hemos visto mucho tejido rojito, que es el músculo, pero no hemos entendido, porque no se ha entendido el papel del tejido conectivo. Entonces, en los últimos, digamos, 15 años ha habido un desarrollo muy importante en cuanto a investigación. Tengo la suerte de conocer a la mayoría de investigadores y he visto también su trayectoria personal de cómo han ido evolucionando en entender desde un punto de vista mucho más mecanicista cómo realmente ha sido también su propio aprendizaje, el de casi todos muy mecanicista, a entender cómo ese organismo vivo y cómo el sistema nervioso está influenciando, bueno, por supuesto, el movimiento. Y bueno, pues hablaremos de las fascias, de cómo trabajar las propiedades, de cómo trabajar un cuerpo, pues bueno, un cuerpo mejor, digamos, fascial, ¿no? De que puedas desarrollar los 4 principios del entrenamiento fascial, que son pues, la elasticidad de rebote, la liberación miofascial, el estiramiento y el refinamiento sensorial, y cómo es diferente a los estiramientos clásicos. Y luego pues hablaremos pues cómo influye también el tipo de movimiento en lo que es la remodelación también fascial y bueno, pues cómo construir este cuerpo, la diferencia de trabajar con un trabajo, ¿no? más clásico, cómo bueno, pues un poquito también de la anatomía básica, sobre todo pues para que la gente vea cómo la capacidad elástica, ¿no? La fuerza elástica que tenemos, pues muchas veces moviéndonos desde ahí, pues nos desgastamos menos, nos lesionamos menos y al fin y al cabo, pues bueno, es una forma de envejecer y al mismo tiempo de entender el movimiento, ¿no? Habrá una parte de teoría y habrá una parte práctica con ejercicios que se pueden aplicar al yoga, se pueden aplicar al tai chi, se pueden aplicar al pilates, se pueden aplicar al ir caminando por la calle, ¿no? Entonces, al estar sentado y cómo moverse, ¿no? Y bueno, creo que ya no nos da para más. Será, pienso, muy rico, ¿no? Porque decías estas aplicaciones, ¿no? En los diferentes tipos de movimiento y al final las aplicaciones en la vida, ¿no? Porque veremos esto, ¿no? Que trabajando fascias también estamos trabajando la dimensión de pensamiento. Hablábamos hace un rato fuera de la cámara, ¿no? Del contexto, ¿no? De cómo el movimiento fascial te lleva al relacionarte con el entorno, ¿no? Sí. Y no, pensaba, también estará Cristina Propios, que es antropóloga, que dará otro módulo, ella nos va a hablar del contexto. Entonces me parece que es precioso, ¿no? Realmente poder tener una oportunidad que en un periodo de tiempo acotado podamos desgranar conceptos como por ejemplo el contexto, ¿no? Desde un punto de vista corporal y de movimiento, ¿no? Entenderlo así, también entenderlo desde un punto de vista cultural. Entonces, bueno, yo pues que estoy súper contenta de que puedas estar, de que puedas facilitar, ¿no? Estas experiencias con todo tu bagaje, ¿no?
tanto de facilitadora de movimiento como de terapeuta, que pienso que es un gran aporte, un gran enriquecimiento trabajar ambas cosas al mismo tiempo. Yo invito a la gente porque creo que esta práctica la puede hacer cualquier persona. Quiero decirte que, fíjate que hemos hablado de los síntomas, como que no hay que negar los síntomas, pero muchas veces hay gente que tiene síntomas y que no se atreve a realizar una práctica de movimiento porque tiene miedo a moverse, ¿no? Entonces, creo que no solamente mi parte, pero toda la parte del punto de vista del cuerpo y ser cuerpo, invita justamente a esas personas que de alguna manera pues, han fracasado en su práctica de movimiento o no se sienten seguras y entonces creo que lo puede hacer todo el mundo. De hecho, para mí es una invitación y el poder adaptar el ejercicio incluso a la patología. Yo principalmente tengo que decir que trato principalmente a gente con patología. O sea, que me gustaría que viniera mucha gente que no tuviese patología y que viniera por su desarrollo personal. Pero no, la gente que se gasta la pasta en general es la gente que está fastidiada. Y entonces yo creo que ahí hay, creo que va a haber un cambio, está ya produciéndose un cambio. Mira, yo formo parte de la Junta Directiva de ISMETA, que es la Asociación Internacional de Movimiento y Terapia Somática, y creo que está haciendo una labor divulgativa de este trabajo, de esta forma de entender el cuerpo y de entender cómo realmente el cuerpo nuestro cerebro está prediciendo según la información que tiene del cuerpo, no solamente del momento presente, sino también del pasado. Entonces, el movernos de una manera diferente es lo que va a cambiar el futuro y la predicción de nuestro cerebro. Entonces, creo que ahí pedagógicamente es un trabajo muy bueno en el que podemos influir en todos los estamentos de la vida. Cuando nosotros entendemos esta forma de movernos y esta forma de estar en el mundo, nuestros pensamientos cambian, nuestra forma hablemos de igualdad, inclusión, todo eso aparece. No tiene que ser un postizo desde impuesto, ¿no? Sí, y realmente esto, ¿no? Esta diferencia entre tener una sintomatología y no atrever a moverme, ¿no? O encontrar la forma de moverme con esta sintomatología, ¿no? Ahí la diferencia está, lo que hablábamos al principio, la comprensión, ¿no? Cuando puedes comprender, ¿no?, qué te está ocurriendo, aparece de forma natural el saber cómo puedes moverte, no solo para no hacerte daño, sino para mejorar tu estado, ¿no? Entonces pienso que realmente esta labor, ¿no?, que junta la acción, el movimiento con el proceso terapéutico de comprensión, pienso que también en momentos en los que hay lesiones, en los que hay un periodo difícil de salud, pienso que es la vía realmente. Fíjate, algo muy básico, ¿no?, que tratamos diariamente, como es gente con síntomas o con síntomas, gente que está diagnosticada de una hernia discal, ¿no? Entonces, ¿qué es una hernia discal? Hay compresión, hay una compresión del sistema. Entonces, si tú no percibes el que te puedes mover sin compresión, tu sistema tiende a generar hernias discales, ¿no? Yo tengo una hernia discal desde... ¿no? Y yo iba a ser una inválida. De momento voy funcionando, ¿no? De momento aún no me han dado aún no cobro pensión por invalidez, pero quién sabe, pero de momento no. Entonces, quiere decir que mi tendencia es, mi forma de sostenerme, mi forma de iniciar es con compresión. Hay gente que a lo mejor es más hipermóvil y entonces esa distribución de las líneas de fuerza del cuerpo tienden a una patología, a otra patología. Si yo no entiendo ese premovimiento, ese cómo el sistema tónico postural, que al fin y al cabo son las fascias, cómo yo genero el movimiento, pues yo puedo empezar a generar patología y puedo empezar a generar síntomas en los que posiblemente no se encuentre una relación unos con otros. Pero si tienes una visión más holística y tienes la experiencia de ver a las personas
con su dolor, con con uno tiene tendencia a apretar los dientes, el otro tiene... Cuando empiezas a ver los síntomas en un contexto, te vas a dar cuenta de que hay patrones de movimiento que nos llevan a comprimir, otros nos llevan a expandir, otros nos llevan... Entonces, si esa persona no cambia esa premisa del movimiento, pues bueno, pues empezará a tener los Acentuar, síntomas claro. y envejecerá, ¿no? Con esa tendencia, ¿no? O sea, entonces, aunque hablar de síntomas es sacar muchas veces las cosas fuera de contexto, pero muchas veces, según el movimiento, puedes ver qué síntomas va a desarrollar también la persona a la larga, ¿no? Claro. Entonces, pues eso creo que a mí es lo que me gusta, ¿no? Mantenerme un poco ahí viendo, ¿no? Sí, 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 y acompañar esto a las personas, ¿no? Que veamos cuál es nuestra tendencia y que veamos qué otras tendencias podemos desarrollar, ¿no? Que ahí está el sistema conectivo ofreciéndonos todas las posibilidades, ¿no? Y que podemos escoger también cuáles podemos desarrollar que aún no hemos desarrollado, esos potenciales, ¿no? Qué bien, Viviana, pues me alegro muchísimo de que estés aquí en el equipo docente y bueno, esperamos que pronto podamos recibir a todas estas personas que están queriendo empezar. Gracias, Viviana. Muchas gracias y os animo porque creo que es una oportunidad el que podamos compartir y podamos... gente tan diversa, por eso es lo que es interesante, ¿no? Como el concepto somático se puede, o sea, uno llega, tú vienes desde ingeniería y telecomunicaciones al yoga, como tu bagaje termina en un trabajo de anatomía experiencial, pero como la anatomía experiencial o funcional se pone en disposición eso, de la función, ¿no? del movimiento. Y yo vengo de una parte súper clásica, con un abordaje que ha ido evolucionando y me ha hecho el hecho, también tengo que decirlo, que lo que a mí me da mucha confianza de este trabajo es que todos nosotros hemos pasado por un proceso, por este proceso de entender, primero de no entender, de creer que sabes, ¿no? Que es cuando tienes un título, ¿no? Tienes un título y ya con eso se supone que sabes. Y a mí me llamó mucho la atención de que en medicina no había ningún especialista del movimiento, no había especialistas de músculos, había especialistas de traumas o enfermedades reumáticas y sí que enfermedades reumáticas del tejido conectivo, pero no realmente del movimiento. Luego hay de la parte deportiva, pero yo creo que poco a poco esto llegará a ser un reconocimiento de cómo entender desde la biología, con el sistema nervioso y cómo los diferentes sistemas del cuerpo están relacionados. Porque creo que todo nuestro aprendizaje está basado, es muy cartesiano, muy dualista en la separación cuerpo-mente, con lo cual volver a unificar esto pues conlleva premisas muy diferentes. Sí, sí, y que desde el cuerpo se quitan muchas barreras, ¿no? Todas estas premisas desde la mente son muy difíciles de saltar, ¿no? En cambio, desde lo corporal va cayendo por su propio peso, ¿no? Porque incluso eso decías, ¿no? Yo vengo del yoga, que aparentemente cuando dices yoga puede parecer algo que es menos clásico, ¿no? Pero en realidad sucede que el yoga, al menos practicado aquí en Occidente, tiene las mismas tendencias de base que cualquier otra disciplina académica, ¿no? Hay una manera de hacer las cosas, una manera de no hacer las cosas, ¿no? Y realmente, bueno, pues esto, ¿no? Para mí la anatomía experiencial fue ir más allá de esto, ¿no? Y entrar en ese cuestionamiento y en esa comprensión, ¿no? del cómo, del por qué. Y entonces esto para mí también es importante, ¿no? Que a veces estas disciplinas que son algo diferentes, ¿no? de lo que estamos habituados aquí, tienen como ese punto más difícil en el que cuesta a lo mejor más detectar que estás en una visión clásica,
¿no? Aunque la disciplina sea aparentemente más exótica, ¿no? O Le distinta. hice una pregunta a la doctora Martha Eddy, que es una de las mejores en fisiología del movimiento y todo un trabajo integrativo increíble, que os la recomiendo. Y le dije, ¿por qué había tenido tanto éxito el yoga o el tai chi, pero sobre todo el yoga empezaba en los hombres y no tanto lo que es las clases de movimiento expresivo, o no hay tanto? Y dice, porque tiene forma. Porque siempre que busca, cuando hay forma, la gente se nota segura. Claro. Pertenezco. Entonces, en yoga, pues bueno, pues haces una forma o haces una asana, tiene una forma y ya está. En el tai chi, pues desarrolla su movimiento, pero cuando no hay forma, la gente es como, se siente un poco como perdida, ¿no? Entonces, el romper esas formas es lo que realmente nos produce el cambio. O sea, yo entiendo, ¿no?, que haya un camino del yoga, por eso tú estás yendo más hacia un camino del yoga somático o del yoga orgánico, porque la forma es importante, ¿no? Siempre partimos, tenemos que partir de, pero al final de lo que se trata es de que no haya forma, porque si no, si hacemos todos los movimientos con la misma forma, ¿no? Sí, yo siempre digo esto, que la sana, la forma, la postura está a tu servicio, no al contrario, ¿no? Que esa es la frontera, ¿no? Cuando nos esclavizamos por unas determinadas formas, normas o maneras de hacer. Viviana, pues nada, muchísimas gracias y nos vemos muy pronto. Muy bien, Tere. Gracias. Chao.